palabras, sino con su muerte. Ayúdanos para que nuestra conducta sea testimonio de la fe que proclamamos con los labios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Comienzos de la primera carta de San Juan. Queridos hermanos, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y nuestras manos han tocado sobre la palabra de la vida. Y la vida se ha manifestado y hemos visto y atestiguamos y os anunciamos la vida eterna que estaba en el Padre y se nos ha manifestado. Lo que hemos visto y hemos oído también os lo anunciamos a vosotros, para que también vosotros tengáis comunidad con nosotros. Y nuestra comunidad es con el Padre y con el Hijo, Jesucristo. Y os escribimos esto para que vuestra alegría sea completa. Palabra de Dios. Alegraos juntos con el Señor. El Señor reina, la tierra goza. Se alegran las islas innumerables, tinieblas y nube lo rodean, justicia y derecho sostiene su trono. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos juntos con el Señor, celebrad su santo nombre. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después que se fueron los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, cogió al niño y a su madre. De noche se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta: llamé a mi hijo para que saliera de Egipto. Entonces Herodes, al ver que los magos lo habían engañado, se encolerizó mucho y mandó matar a todos los niños de Belén y de toda la comarca, de menos de 2 años, según el tiempo que había averiguado por los magos. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Jeremías cuando dijo: se oyó una voz en Ramá llorar y quejarse a gritos. Raquel, que se lamenta por sus hijos y no quiere consolarse porque ya no están. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Quisiera comenzar con una experiencia que nosotros vivimos a diario. Cuando nos reportan en los medios de comunicación sobre un crimen que se haya cometido, una muerte que haya ocurrido, como en estos días que hubo tantos accidentes causados por la borrachera, y murieron personas que estaban incluso saliendo de su trabajo o yendo de su casa a trabajar, como la muerte aquella accidental que hubo de una familia a la que le cayó un carrotanque encima. Cuando nosotros a veces recibimos por el celular esas imágenes crudas donde nos muestran el destrozo que pudo haber ocasionado una persona con deseos de matar, y uno siente horror frente a esas cosas. Por lo menos yo les confieso que a veces he recibido algunos videos donde muestran el crimen, el asesinato en crudo, cometiéndolo, y yo definitivamente apago ese video porque no me resiste la conciencia presenciar una cosa de esas. Y me ponía a pensar que este horror que nosotros sentimos frente al crimen, frente al homicidio, se lo debemos a Dios. Es Él quien nos ha hecho sensibles al valor de la vida humana, y es Él quien nos ha hecho sentir ese horror frente a la destrucción de la vida humana. El apóstol Juan nos dice que Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Esta no es una frase poética, esta es una frase metafórica. Con la luz se quiere expresar todo lo positivo y concretamente el amor que da vida. Dios es totalmente positivo. Cuando dice que en Él no hay tiniebla alguna, es que no tiene rasgo negativo de ninguna especie. Si nosotros asimilamos esta sola frase que el apóstol la presenta como una especie de síntesis del mensaje de Jesús, con eso tendríamos suficiente. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Asimilando uno eso, entonces uno tiene claridad para poder decir qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Todos esos cuentos de castigo de Dios, de ira de Dios, etcétera, todo eso se replantea si nosotros aceptamos esta sencilla frase: Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Y eso mismo nos conduce a tener una actitud diferente, que es lo que el apóstol llama caminar en la luz, o más literalmente traducido,
él lo llama moverse en la luz, deambular en la luz. Esto significa como lo que nosotros decimos que el pez se mueve a sus anchas en el agua. Moverse en la luz entraña dos cosas. Lo primero es el movimiento. La vida cristiana es un continuo movimiento. Ayer decíamos que el concepto de familia es dinámico. La vida cristiana es dinámica, no es quieta. La fidelidad al Señor no consiste en quedarnos parados esperando a que Él llegue. Es que hay que moverse. Y eso es caminar en la luz. Pero caminar en la luz significa también crecer en ese parecido con Dios, asemejarnos a Él, configurarnos con Jesucristo. Como discípulos de Jesucristo, como hijos de Dios, necesitamos crecer, y eso es caminar en la luz, crecer en rectitud, crecer en justicia, incluso crecer en discernimiento, porque en esta época la verdad se volvió mentira, la mentira se volvió verdad y la confusión se convirtió en pan de cada día. Y uno escucha continuamente cosas que si uno tiene claro que Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna, uno se salva de morder el anzuelo. Si no, hasta llegan a convencerlo a uno de odiar a su propia madre. Así están las cosas hoy. Por eso esto no es poesía. Esto es una manera de decirnos que la vida cristiana es un permanente crecimiento en el amor para dar vida, no para matar. Pero hay una cosa, el Señor nos sacó de ese mundo. Sin embargo, nosotros no podemos dejar de reconocer que estuvimos en ese mundo y que de ese mundo todavía queda algo en nosotros. Nos sacó de la tiniebla para que camináramos en la luz, pero nosotros no podemos olvidar que salimos de la tiniebla. Por eso el apóstol dice, si decimos que no hemos pecado, que no hemos sido cómplices de la injusticia, que no hemos participado de la injusticia, entonces estamos diciendo que Dios miente. En cambio, si reconocemos nuestro pecado, fiel y justo es Él para perdonarnos. No es que Dios quiera restregarnos nuestro pecado en la cara, es que Él quiere que nosotros, en primer lugar, seamos conscientes de que podemos cometer la injusticia, que podemos dejarnos desviar hacia la injusticia, que podemos dejarnos convencer de que es malo lo que es bueno y que es bueno lo que es malo. Eso todavía es una posibilidad en nosotros. Pero si nosotros admitimos que somos así de frágiles, entonces el Señor está dispuesto a tendernos la mano para sacarnos de la mentira y de la violencia. Hoy estamos recordando un hecho, el hecho de que Herodes
estableció su reinado de terror de una manera implacable, inmisericordia. En la época de Herodes, mucha gente tuvo que salir del país y huir, refugiarse en el extranjero, porque Herodes no soportaba a nadie que cuestionara su poder. Recordemos que Herodes mandó matar a sus propios hijos para que no hubiera pretendientes al trono. Y también María y José, con Jesús a cuestas, tuvieron que abandonar el país. Y lo triste es que tuvieran que ir a refugiarse en Egipto, donde antes el pueblo había sido esclavo, ahora allí se le ofrecía una posibilidad de libertad. Lo que se había convertido en una tumba para los israelitas, ahora se convierte en un espacio de vida, porque el reinado de Herodes es un reinado de muerte. Y la destrucción que Herodes causa es algo que se ve en todos los momentos de la historia. Siempre hay alguien que considera que el reinado de Dios lo perjudica sus intereses, y entonces se opone a ese reinado de Dios, no importa a quién se tenga que llevar por delante. Lo importante es afirmar el propio reinado, aun cuando en el camino quede una tendereta de muertos. Eso ha sucedido en todas las latitudes de la tierra. Y lo duro, lo triste, es que eso ha ocurrido con la complicidad, o por lo menos el silencio cobarde, de muchos que no se han atrevido a decir eso está mal. Incluso a veces con la complacencia de quienes dicen está bueno. Nosotros sabemos que hay muchas maneras de apoyar esos reinos que se oponen al reinado de Dios. En todas partes. Aquí en Colombia hemos visto el lamentable, doloroso y vergonzoso asesinato de los que han tratado de defender los derechos humanos de los más desfavorecidos. Y en estas circunstancias, uno tiene que ser muy sagaz, como dice el Señor, sean astutos como las serpientes. Hay que ser muy sagaces porque fácilmente nos pueden embolatar, inclusive con discursos religiosos. No se nos olvide que Herodes les había dicho a los magos: vayan y averigüen dónde está el niño, que yo también voy a ir a adorarlo. Y miremos hoy dónde están las ganas de adorar de Herodes. Así como había eliminado a sus propios hijos, también estaba dispuesto a eliminar al Hijo de Dios. Lo que sea y a quien sea, con tal de que no le quiten su reinado. Tenemos que lamentar
que esta realidad se haya trivializado de tal manera que el día de hoy, en vez de ser para nosotros los cristianos un día de reflexión en el cual tomemos conciencia de que se están cometiendo injusticias y que no podemos decir, bueno, eso no tiene nada que ver conmigo, yo no tengo que ver con eso, cuando eso no es verdad. Eso no es verdad. Nosotros podemos ser cómplices de esa situación. Hay que ver la cantidad de gente rasgándose las vestiduras porque los congresistas se subieron el sueldo por encima de lo que se le permitió o se va a permitir subírselo a los demás ciudadanos de la República. Y sin embargo, ¿cómo llegaron los congresistas a ser congresistas? ¿Quién les ayudó a llegar allá? Esas cosas debiéramos estarlas pensando y diciendo, por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Pero no, nosotros lo que hacemos es desviar el asunto. Y entonces, Eduardo, mira una culebra ahí, inocente mariposa. Convertimos este día en un día de bromas en vez de hacerlo un día de reflexión, un día de reconocimiento de que en esa injusticia que se está cometiendo en mi sociedad contra los líderes sociales, contra los campesinos, contra los reclamantes de tierras, en esas injusticias yo también tengo parte. Lo que nos pide la palabra del Señor es que nosotros caminemos en la luz. Y ya la luz resplandeció en este tiempo de Navidad. La luz se manifestó en Jesús. Y en Jesús tenemos la estrella que nos guía por el camino que hay que seguir. Pero sin olvidar que nosotros hemos sido sacados de la tiniebla y que todavía traemos restos de tinieblas con nosotros. Por eso la celebración de la Eucaristía nos está invitando cada día a que nos configuremos más con el Señor, a que cada vez que digamos ese amén, nuestro paso para seguirlo sea cada vez más firme.